La novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado en contra de la tarotista e influencer Consuelo Ulloa, más conocida como Miau Astral. Un caso que en internet se ha viralizado como la bebé reno chilena, y hoy conversamos con quien la denunció. Puedo descansar recién, un poco. Fue una espera de varios meses en los que me vi expuesto. Y me da la esperanza de que esta persona no vuelva a escribirme, no vuelva a mandarme correos o a acosar a mi familia. Sergio Infante dice ya puede hablar sin miedo. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección que interpuso en contra de Consuelo Ulloa, más conocida como Miau Astral. Fue un recurso de protección en el que denunciaba el acoso sistemático por parte de esta persona, y la gota que rebalsó el vaso y lo que me determinó a colocar este recurso en la Corte fue que comenzó a escribirle a mi familia. Y precisamente para resguardar a su familia es que pide no mostrar su rostro. Conoció a este influencer por una aplicación de citas en octubre del año pasado. Mira, yo no he visto la serie Bebé Reno, pero me contaron que ella en un momento le dice que se había conseguido su correo electrónico en la página web del personaje. Y ella apareció de la misma forma, me escribió un correo, me dice: hola querido Sergio, conseguí tu correo en tu página web. El acoso de los correos, 12 correos diarios, embarazos falsos. Correos que reflejan el acoso que lo motivó a presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, uno del que tuvo noticias este jueves. Esta corte ha podido verificar que en número ascenderían a casi 100 mensajes en un breve lapso de tiempo y que en algunos días le envió 12 emails contratándose que era un mensaje tras otro sin respuesta del recurrente, salvo en 2 ocasiones en que éste le solicitó terminar con el acoso sistemático del que estaba siendo objeto. Luego de que Sergio hiciera patente su molestia e intención de que cesaran los constantes correos, en diciembre la influencer lo amenazó con funarlo en redes sociales en su cuenta que asciende los 40.000 seguidores. Y lo hizo. Y me da caleta de vergüenza tener que hacer eso, pero creo que es importante porque no puedo entender cómo podéis ser tan soberano con... Pero es muy paradójico porque ella me hace la funa con mentiras, me trata muy mal, incita a que la gente me escriba, que me cancelen, pero a los 3 días vuelve a escribirme. Lo que en junio la influencer y autodenominada astróloga contestó en el podcast Somos Yuli. Pero ¿por qué cuando él desaparece tú decides insistir escribiéndole? Porque no lo podía entender. Porque no lo podía entender, me sentí completamente abandonada por esta persona y me revivió todos mis traumas de abandono que yo ya estaba viviendo. Lo que contrasta con la versión de Sergio, quien asegura que solo tuvo 2 encuentros con la tarotista. La Corte de Apelaciones afirma que el tenor y reiteración de estos correos constituyen acoso. Se puede constatar una reacción y un comportamiento inadecuado y abusivo por parte de la señora Ulloa Vitar y del contenido de los correos remitidos por esta. La recurrida utiliza un lenguaje impropio, grosero, denostativo, humillante y vulgar en contra del señor Infante. Yo por lo menos solamente hoy día he hablado con 3 personas que pasaron por lo mismo. Así que espero que con esto pare por fin. Nos contactamos con Consuelo, nos dijo que solo se referirá a lo resuelto por la Corte en sus redes sociales. He leído el fallo de la Corte de Apelaciones donde se solicita que no realice más posteos en redes sociales referidos a la persona que me demandó. Esto es algo que nunca volvió a suceder. El fallo no habla del acoso que he recibido yo luego de este escándalo. Aunque este recurso de protección es únicamente para resguardar la integridad de Sergio, que luego de 8 meses de haberlo interpuesto, ya sabe que no podrá recibir más correos ni publicaciones en su contra por parte de Miau, quien añadió que no apelará a la Corte Suprema. No me quiero meter en la cabeza de esa persona. Yo con esta entrevista doy por cerrado el capítulo y espero no volver a hablar más de ella en público, para que las personas que deliberadamente pueden cometer estos actos la piensen 2 veces antes. Miles
de argentinos han llegado a las tiendas chilenas atraídos por los precios más bajos. Con maletas en mano y aprovechando el tipo de cambio, los turistas trasandinos buscan ofertas que en su país superan hasta más del doble de los costos en Chile. Les preguntamos cuáles son sus productos favoritos y esto nos contaron. Si vengo voy a aprovechar a comprarme otra valija y llenármela. Lo que es ropa, 50%. Electrónica también, 48% más barato. Con lo que te compras un pantalón allá, acá te compras un pantalón y 3 o 4 remeras. La verdad es que es bastante la diferencia. Con maleta en mano, los vecinos trasandinos recorren los centros comerciales en búsqueda de los mejores precios, que en algunas ocasiones en Chile se consiguen hasta por 1/3 del precio total en Argentina. Yo comparo siempre con Zara, o sea, allá no sé, lo que sale 100.000 pesos, acá está 50.000. Venimos a buscar marcas que allá quizás no hay, H&M, Decathlon, que nos encanta y allá no hay. Mira, compramos bastantes zapatillas y ropa, mucho crema, maquillaje y de tecnología recién algo también, pero más que nada ropa. En Argentina sale el doble. Tal cual, calzado, ropa y tecnología son solo algunos de los favoritos de nuestros vecinos trasandinos, quienes llegan a diario con solo un objetivo: comprar, además de disfrutar de tiendas que allá no están. Por lo menos acá en perfumería, la semana pasada ya nos llevaron de 380.000 pesos en perfume en una sola compra, que fueron argentinos. Los argentinos buscan mucho los modelos originals de Adidas, que son los que tienen la florcita, que son modelos más urbanos, y buscan más que nada el modelo Campus, que es una zapatilla más o menos ancha. Entonces, como es lo que buscan ellos, bueno, también buscan precios baratos. Y cómo no aprovechar si el tipo de cambio entre el peso argentino y chileno está haciendo que muchos productos sean más accesibles para ellos. Pese a la inflación en el país vecino, algunos bienes en Chile se mantienen relativamente más baratos, lo que permite que pueden adquirir productos a más bajo costo en nuestro país. Por ejemplo, unas zapatillas Adidas modelo Campus en Chile cuestan alrededor de 94.990, mientras que en Argentina están a 163.000 pesos chilenos. O la Play 5, que en Chile está a 550.000 y allá está a 1.327.000 pesos chilenos. Esto sumado a que este viernes es feriado en Argentina, ya que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, lo que se traduce a que este fin de semana será más largo, ideal para vitrinear con tiempo. Nos ha aumentado el flujo como sobre un 30% acá en Parque Arauco. La verdad estamos bien contentos, felices de poder recibir a los argentinos y bueno, invitarlos también, sobre todo hoy día que es un día feriado en Argentina, invitarlos este fin de semana a que vengan a ver todo lo que es temporada de primavera, verano, y también comentarles que tenemos una oferta de hotelera muy cercana al centro comercial, así que también estratégicamente tenemos muy buena ubicación de hoteles. Efectivamente, los argentinos optan por las comunas de Providencia y Las Condes para arrendar, precisamente pensando en que los centros comerciales les quedan a pocas cuadras. Holanda 87, cerca del mall más grande, para ir Providencia, como para ir caminando directamente. Nos estamos quedando por acá, así a 4 o 5 cuadras, el hotel, sí, nuevo hotel, mira, acá me pasan letra. Y está el furor por las compras que algunos llaman a Chile como el nuevo Miami de Latinoamérica, fenómeno que al parecer llegó para quedarse. Se está observando en el último tiempo una gran presencia de argentinos comprando en nuestro país. La llegada de compradores argentinos está teniendo un impacto positivo en varios sectores de la economía, especialmente en comercio y turismo. Es común escuchar que elementos como la tecnología, laptops, computadores, zapatillas, algunas marcas de lujo, son hasta un 60 o 50% más baratos en Chile en comparación con Argentina, lo que está haciendo que se llame a Chile el nuevo Miami de Latinoamérica. Mientras que en Argentina los precios siguen subiendo, muchos optan por cruzar la cordillera y aprovechar las ofertas en Chile, situación que hace un año atrás era al revés. Por ahora se espera que el número de turistas argentinos en Chile continúe en aumento y que crezca considerablemente en fechas previas a Halloween y Navidad, impulsado por los feriados y la búsqueda de regalos a precios más bajos que en su país.